23 minutos y estamos abordando el problema que se ha suscitado en la frontera entre nuestro país y el vecino país de Chile. Hay una crisis humanitaria que es producto de una decisión del país chileno de no reconocer o no permitir ya más el ingreso ni la permanencia de ciudadanos, en su mayoría venezolanos, que han ingresado de manera ilegal o que se encuentran en situación ilegal en ese país. Está previsto que al mediodía de hoy el ministro de Defensa del Perú, el señor Jorge Chávez Cresta, asista personalmente para analizar la situación y evaluar lo que viene ocurriendo con esta cantidad de personas. Nosotros vamos a conversar aquí en los estudios con nos acompaña el doctor Jorge Fernández Campos, ex superintendente nacional de migraciones, para poder preguntarle sobre qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la gestión y del derecho migratorio? ¿Qué alternativas hay? Pablo Sánchez, abogado venezolano, nos atiende antes. Le pedimos al doctor que nos espere unos minutos. Está con nosotros ya. Doctor Sánchez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, Fernando. Buenos días al exintendente de Migraciones. Sí, señor Pablo Sánchez, quisiéramos comprender usted como abogado y como conocedor de sus compatriotas venezolanos, ¿cuál es la solución que propone ante la realidad de un aflujo masivo de migrantes que en este caso vienen de Chile, del sur? Hace unos años hemos conocido el problema por el norte, con Tumbes, muchos de los cuales no han sido acogidos en Chile por no tener documentos. ¿Qué podemos hacer en el Perú en los dos casos que se plantean? Que quieran quedarse en nuestro país o que quieran continuar su ruta eventualmente hasta regresar a Venezuela atravesando Ecuador y Colombia. Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Sin duda alguna, la solución no es expulsarlos ni de Chile ni de ningún otro país de América Latina. Y esto es por razones humanitarias. Hay un principio en derecho internacional humanitario, en los derechos humanos, que se llama principio de no devolución, que es que ningún Estado, por la Convención de Ginebra, puede colocar en riesgo la situación de una persona ya en estado de vulnerabilidad. Entonces, lo que ha hecho Chile, que es prácticamente expulsar no solo a venezolanos, según se ha documentado, también hay colombianos y hay haitianos, son varias nacionalidades las que están allí, no puede expulsarlas y dejarlas a su deriva, y tampoco ningún otro país, en principio, siguiendo este principio de no devolución, podría dejarlos también varados en la frontera. Lo que está ocurriendo, Fernando, y coincido con lo que decía Mávila justo antes de la pausa, lo que está ocurriendo es una crisis humanitaria latinoamericana, y lo que ha pasado es que efectivamente, como América Latina al inicio no se habría preocupado por la situación de Venezuela, Venezuela ha ido a América Latina por las fronteras, ¿no? Es la migración fronteriza más grande de la historia del continente. De acuerdo. Entonces, ¿qué recursos tiene un país soberano como el Perú frente a esta realidad? Personas que llegan de Chile, que salen porque ha cambiado la actitud migratoria de ese país después del anuncio hecho por el presidente Boric, contradiciendo los compromisos que él había adquirido durante la campaña, pero esa es la realidad. Tenemos cada día a decenas, si no cientos de personas que llegan, algunos de los cuales tienen documentos y otros no. ¿Cómo debe reaccionar el Estado peruano ante esta solicitud de ingreso a nuestro territorio? Yo entendería, Fernando, que hay dos problemas acá. El primer problema de los venezolanos respecto a qué pueden hacer los países de América Latina con los venezolanos, y el segundo problema, efectivamente es un problema que ya se está convirtiendo en un impasse diplomático, que es la política de Estado, la política diplomática que puede haber entre Perú y Chile. Déjame empezar por el segundo problema, si te parece. Por favor. Sobre el segundo problema, creo yo que lo que podría hacerse es entablar una mesa. Me parece muy interesante que los ministros se vayan a reunir, vayan a conversar, porque la solución, por supuesto, no está en colocar más gente armada en frente de niños y madres, como hemos visto hace poco, gracias a ustedes, al reportaje que han hecho, que lo que son personas huérfanas y necesitadas, con hambre y cansadas y que duermen en bolsas de basura. La solución no es colocar gente armada en frente de ellos. Esa gente realmente es no solamente inofensiva, sino son gente en situación muy peligrosa. Eso respecto de los países. Quizá la solución, y allí quizá esto desborda de mi materia de conocimiento, sería una conversación diplomática entre ambos para que ambos
acuerden soluciones conjuntas. Ahora, respecto a los venezolanos, respecto de mi comunidad, respecto a los venezolanos, sin duda alguna, ambos países, según el derecho humanitario, tienen que admitirlos, con pasaportes o sin pasaportes. Un pasaporte venezolano tarda aproximadamente en obtenerse de 1 a 2 años. Y muchas personas ni siquiera tienen cédula de identidad porque una política durante bastante tiempo fue ni siquiera darle cédula de identidad dentro de Venezuela. Entonces, ¿es un problema de identificación de personas? Sí. ¿Se puede solucionar? También. Perfectamente se puede hacer como un carnet rosado, como era el que se hacía antes, donde se colocan los datos de la persona y esa persona tiene una identificación temporal dentro del país que los admite. Perú, y esto lo digo ya a nivel personal, ha sido muy solidario con la comunidad venezolana. Hay más de 1 millón de venezolanos en Perú y salvo malos venezolanos, que son muy pocos, son menos de 10.000, que es menos del 0,1% de los venezolanos, el resto de los venezolanos están muy felices de estar en el Perú, están muy agradecidos con el Perú y ya creo que aman el Perú como su patria adoptiva, la patria que ellos escogieron. Creo yo que Chile tiene que seguir el ejemplo del Perú. Perú ha sido muy solidario con Venezuela y lo hemos visto ayer, donde han hecho incluso una exoneración de la multa a todos los venezolanos que no habían renovado su carnet de extranjería a tiempo. Quizá esas actitudes son las que deberían aprender los chilenos respecto de los peruanos. Perú ha sido ejemplar respecto de la crisis migratoria venezolana y los demás países, empezando por Chile y su gobierno de izquierda, el presidente Boric, que un día dice una cosa y otro día dice otra, debería empezar a aprender del Perú. Ahora bien, hay algunos venezolanos, Pablo, que de acuerdo por lo menos a lo que recogen nuestros reporteros, estarían saliendo de Chile de paso por Perú con destino a Venezuela. ¿Cuál es el análisis? ¿Es posible que esta otra salida que se ha planteado, la de poner a disposición de algunos de estos ciudadanos aviones, por ejemplo, aviones militares o aviones comerciales o vuelos comerciales con destino a Venezuela, sea una alternativa real para la solución de este asunto? Muchas gracias, Ávila. Me parece una pregunta clave. A ver, si los venezolanos quieren voluntariamente regresar a Venezuela, eso legalmente será permitido. Pero si los venezolanos no quieren regresar a Venezuela, que también es muy posible, habría que preguntarle a cada venezolano qué quiere. En ese caso no se puede obligarlo a montarse en un avión y regresarlo al país. Por este principio, es un principio fundamental, es uno de los 5 principios más importantes de derecho humanitario, que era este principio de no devolución. Entonces, solamente se podrían habilitar canales aéreos humanitarios, solamente se pueden habilitar si los venezolanos voluntariamente quieren regresar. Me parece a mí que hay 2 problemas en la frontera, según los reportajes de varios medios de comunicación internacional, porque este problema ya ha sido cubierto por prácticamente todos los medios de comunicación importantes del mundo. Hay 2 problemas. El primer problema son los venezolanos que efectivamente salieron de Chile y estaban buscando regresarse a Venezuela o quedarse en algún otro país de tránsito. Ese es uno de los problemas, la gente que viene de abajo hacia arriba. Pero hay otro problema, y han coincidido, que es la gente que quiere entrar a Chile y no la dejan entrar a Chile, justamente porque ahora hay una política, efectivamente, del presidente chileno de no admitir más venezolanos, pese a que él había dicho que no iba a tomar ninguna medida de expulsión contra hermanos latinoamericanos. Entonces, creo que pasa por allí primero, por preguntarle a cada persona qué quiere. Si no quiere regresar a Venezuela, no se le puede obligar a ninguna persona, no es una persona con un bebé en brazos, con hambre, y que duerme en bolsas de basura, no porque esa persona quiera, sino porque sencillamente no tiene a dónde ir, no se le puede castigar regresándola del infierno del que está escapando. Aun cuando no tenga documentos. Aun cuando no tenga documentos. Porque si no, estarías castigando a las personas que no tienen documentos por una política que no depende de ellos. A nadie le gusta estar indocumentado. A nadie le gusta no tener identidad. Todos nacemos y lo primero que hacen nuestros padres es darnos un nombre. Imagínate lo complicado que debe ser no tener un pasaporte. La mayoría de los venezolanos que están indocumentados no están indocumentados voluntariamente. La mayoría de las madres que tienen a sus niños en brazos lo que quieren es darle un futuro a esos hijos. No quieren hacerlos sufrir. Entonces, no tenemos que ver a las personas indocumentadas como que están indocumentadas porque ellas así lo desean para robar o secuestrar o extorsionar. Eso es, repito,
según estadísticas oficiales de ACNUR, menos del 0,1% de migrantes. El otro 99,99% de migrantes, si no tienen pasaporte, si no tienen DNI, si no tienen ninguna identificación, es por culpa del Estado donde vienen. ¿Y lo qué hace se puede hacer para que no puedan salir? ¿Y qué recursos tiene un Estado como el Perú de buscar garantías de que alguien sin documentos no tiene prontuario en su país natal, como lamentablemente ha sido el caso de la persona que asesinó al sereno? Recordemos que toda esta crisis se produce bajo el impacto emocional de esos grandes crímenes del feminicidio y el asesinato al sereno, que han naturalmente creado un clima de pánico, ¿no? ¿Qué se puede hacer para el caso de prontuariados que tienen interés en ocultar su identidad para entrar sin que se sepa lo que han hecho antes de venir aquí? Muchas gracias, Fernando. Yo creo que esa es la pregunta que a todos nos da miedo. A ver, varias soluciones. La primera, darles un registro temporal en el momento que entren al país y colocar a las personas perfectamente en un régimen de presentación. Perfectamente eso se puede hacer. De hecho, ya la migración lo estaba haciendo. Migraciones en el Perú había tomado una política de aleatoriamente visitar a los domicilios de los extranjeros, sobre todo venezolanos, que habían dado domicilios para verificar que estaban diciendo la verdad. Esa política es una política inteligente, una política que no cuesta dinero y que perfectamente puede identificar a los venezolanos mentirosos. Segunda propuesta, Fernando, regresar al PTP, que era una identificación que además permitía que los venezolanos trabajaran legalmente en el Perú. Porque hay que decir eso también. Si el Perú ni Chile le dan identificación oficial al venezolano, tenga el venezolano documentos de Venezuela o no los tenga. Si el Perú y Chile le dan documentación oficial, estos venezolanos no pueden insertarse en el mercado laboral ni social de la comunidad a la que están tratando de entrar, ni en el Perú ni Chile en este caso. De acuerdo. Entonces, todo pasa por hacer una identificación inicial. Y finalmente, disculpa con este finalizo, sí, Fernando, hay algo muy importante que tú has dicho y que yo coincido 100% contigo. Es un venezolano que mató a un sereno. Y ese venezolano, yo mismo le pido al Perú y a la policía peruana que le aplique la ley en todo su peso posible. Pero repito, es un venezolano de 1,5 millones de venezolanos. El otro 1.499.999 personas, esa cantidad de personas que es gigantesca, está trabajando y tratando de rehacer su vida en este país. Muy bien. Doctor Pablo Sánchez, muchas gracias por su tiempo para explicarnos eso y para darnos el naturalmente conocimiento que como abogado venezolano y peruano tiene usted sobre esta materia. Mávila, podemos ir a una pausa. Así es, muchísimas gracias a Pablo por esa información tan valiosa y por esas sugerencias y recordarnos que estamos ante un problema que afecta a personas. Vamos a la pausa y regresamos, 8:36. Son las 8:41 y hemos recibido en la sede de RPP a quien fuera superintendente de Migraciones, el abogado Jorge Fernández Campos. Doctor Fernández, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Usted tuvo que ver ya con crisis migratorias, pero sobre todo en la frontera con el Ecuador, porque en un momento dado hubo el aflujo considerable de venezolanos que venían directamente de Venezuela o quizá decepcionados de las pocas oportunidades que se les ofreció en Colombia y Ecuador y decidieron entrar acá. Y en un momento dado hubo que enviar a la policía también e incluso a la Fuerza Armada. Explíquenos, por favor, cómo se pudo apaciguar esa frontera, que ya comenzando con eso hemos dado un paso importante. Vamos por partes. Como usted recordará, al inicio de la migración venezolana se dio las facilidades para que las personas puedan ingresar y obtener documentos de permanencia. Eso lo hizo el presidente PPK. Luego, ante el incremento del flujo migratorio, se comenzó a solicitar que traigan pasaporte. Este documento, que el mismo abogado venezolano ha mencionado que es muy difícil de obtener, comenzó a ser requisito para el ingreso al Perú. Luego, se pidió pasaporte y además visa para ingreso al Perú. ¿Esto qué generó? Que muchos ciudadanos que viniesen desde el norte no tenían ni el pasaporte ni la visa. ¿Qué fomentó? El tráfico de migrantes. Comenzaron a aparecer las mafias que tenían los pasos alternativos, los pasos irregulares en Tumbes, que hasta ahora siguen. Esto conllevó a que para que puedan ingresar al Perú, muchos de estos migrantes venezolanos opten por la figura del refugio, que es una figura propia de los convenios internacionales,
con la cual les permitía, a través de una solicitud en Cancillería, ingresar al Perú. Es por eso que el Perú hoy día es el país con más solicitudes de refugio en el mundo. No porque estén los 600.000, por redondear la cifra, venezolanos que han solicitado refugio perseguidos en su país. Probablemente de los 600.000 solamente el 0.1 o entre el 0.1 y el 1% accedan al refugio y el resto van a obtener una calidad migratoria humanitaria. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar que lo que ocurre hoy día en el sur escale a los niveles que estuvo en el norte? En principio, las medidas que se han tomado, como la exoneración de las multas, es algo que nosotros propusimos y que además fomentamos. La amnistía de multa a las personas extranjeras. Exactamente. La amnistía de las multas es algo que nosotros propusimos en abril del año pasado. Cuando ustedes recordarán, hubo el inconveniente en el aeropuerto, nosotros tomamos contacto con los congresistas, hablamos con congresistas de todas las bancadas y la doctora Yarro nos dijo qué es lo que ustedes necesitan. Bueno, tenemos un problema con pasaportes, que subsiste hasta ahora, y tenemos un problema con los migrantes. ¿Cuál fue el problema con los migrantes? Se estableció una multa del 0.1% de la OIT. El año pasado era 46 soles, este año es 49 soles, por día. Esta multa se estableció durante la gestión del hoy superintendente de Migraciones, cuando él era gerente de operaciones o director de operaciones. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era corregir lo que encontramos. Esta multa exagerada que lo que llevaba era la informalidad y de una manera que con la amnistía se puede exonerar todas las multas que se traían de atrás. De alguna manera las medidas entonces que se han anunciado recientemente usted considera que son positivas. Son decretos positivas. supremos para el control de las fronteras, el tiempo que se le ha otorgado para poder regularizar la situación y finalmente la amnistía de la multa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa esta mañana. Doctor Fernández, muy amable, gracias. Buenos días. Tenemos que ir a la pausa, 8:45. Continuamos con ampliación.